Con esta deliciosa música doy la bienvenida a todos nuestros participantes a esta primer capacitación del sistema MARS 3 nivel 1. Bienvenidos a todos. Es un placer saludarlos nuevamente a nombre de Orgone Tecnología y de la empresa BruceCopen. Como siempre, doy la bienvenida al máster en tecnología, el ingeniero César Ibarra. César, bienvenido. Hola, hola, buenas noches. Muy bien, pues les doy la gran bienvenida a esta capacitación básica, parte 1, en el tema de manejo de MARS 3. Muy bien, entonces tenemos este apartado. Vamos a comenzar con la capacitación básica, parte 1 de MARS 3, ¿de acuerdo? Ok, les comento este apartado de los equipos BruceCopen de los laboratorios en Alemania. Bueno, más que nada, lo que vamos a ver en este momento, en esta capacitación, son los principios básicos y sobre todo el proceso que nosotros vamos realizando al momento de que impartimos la capacitación cuando se adquiere el equipo, ¿de acuerdo? Hola, buenas noches a todos. Me da mucho gusto saludarlos. Bueno, pues como ustedes saben, tuvimos hace un poco más de un mes un evento en Guadalajara en el que tuvimos como invitado al doctor James Ochman. Con él tuvimos la oportunidad de llegar a temas muy profundos de las actualizaciones y de los estudios científicos que ya hay actualmente en relación a la física cuántica. Estos temas de ciencia son muy importantes porque nos da información para validar el uso del equipo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de mandar la terapia a distancia, nuestra parte lineal en la tercera dimensión nos dice que eso no es posible. Sin embargo, la ciencia al día de hoy ya está probado y recomprobado que vivimos dentro de una matrix que no tiene localidad, o sea, nos habla de la no localidad. Eso quiere decir que nuestra información, nuestro campo electromagnético está en todo el universo. Y una semana después estuve en Colombia, en donde nuestra representante, la ingeniera Deyanira Ariza, organizó un seminario muy interesante con los clientes de Colombia y siempre que uno viaja aprende. Para mí fue pues también muy recompensador. Y Deyanira nos compartió la base para preparar este PowerPoint, ya que ella así lo realiza. Entonces estuvimos trabajando con ella para hacer esta capacitación lo más didáctica posible. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Repasar los protocolos recomendados. Esta capacitación se llama capacitación básica, no porque sea primaria, sino que básica viene de la base. Y para que nosotros podamos avanzar en los planes que tenemos y planos de un uso más avanzado en MARS y que ustedes tengan información valiosa, que les sea resonante, que les dé información sobre sus pacientes, es importante que todo lo que son los botones estén ustedes perfectamente enterados que existen, por qué existen y para qué existen, ¿sí? Muchas de las herramientas que vamos a presentar el día de hoy, algunos de ustedes ya las saben, otras no. Sin embargo, para que podamos avanzar a la segunda capacitación que tenemos planeada tener dentro de 2 semanas, es importantísimo que los temas que vamos a tratar hoy, ustedes los conozcan, los reconozcan
y sepan en dónde están. En general, en Orgone damos capacitaciones de varios productos y siempre son muy enriquecedoras estas sesiones porque nos recuerdan botones o nos recuerdan conceptos o nos recuerdan aplicaciones pues que se nos habían olvidado, porque en general cuando utilizamos un software estamos acostumbrados a seguir una ruta y se nos olvida que se pueden hacer una y mil cosas más, ¿sí? Seguimos con los objetivos, como les digo, revisar las opciones que no utilizamos, obtener el mayor provecho de sus equipos y sobre todo encontrar información significativa sobre nuestros pacientes, ¿sí? Le agradezco otra vez a Deyanira su aportación en esta presentación y también al grupo de clientes de Colombia que me motivaron mucho, a los mexicanos también que estuvieron aquí, que nos hicieron muchas preguntas y que por eso fue que pensamos en hacer esta capacitación. Bueno, este cuadro lo hizo Deyanira y me parece de lo más didáctico, ya que si empezamos en la parte superior, vemos el título, que es Proceso del uso del MARS 3, y después se desarrolla un cuadro de diagramas en el cual tenemos como punto 1 el registro del paciente, punto 2 el desbloqueo o el intake, punto 3 el equilibrio energético con el color tuning, punto 4 pretest, punto 5 main test, punto 6 terapia de colores, punto 7 la terapia de colores por enfermedades y después lo que es la proyección o el guardar las frecuencias dentro de en una tarjeta o en un frasco o mandarlas a distancia. Este cuadro me parece súper didáctico y vamos a empezar con el registro del paciente. Muy bien, entonces el apartado de registro de paciente, lo que se tiene que realizar primeramente, pues bueno, es nosotros podemos ingresar a nuestro paciente por varios medios. Me refiero en este caso, ok, por medio de sangre, cabello, esputo, orina y uñas, en este caso en agricultura puede ser una fotografía, número de campos, hoja, parte de la planta, o bien en este caso en el tratamiento del agua, una muestra del agua, ¿de acuerdo? Una muestra pequeña es suficiente para todos los casos. En este caso la cantidad no es importante como tal, sino la muestra que nosotros estemos tomando de nuestro paciente es equivalente a todo a un todo de este mismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Recuerden, este comentario que hace César Ibarra es sumamente importante, ya que con una pequeña muestra tenemos información de un todo, ¿sí? Esto es algo muy, muy importante en el tema de la física cuántica. Ok, bueno, entonces este apartado y lo que nosotros vamos a realizar primeramente es ingresar al área de pacientes en la parte superior derecha de la pantalla del scope. ¿De acuerdo? En la parte superior izquierda, perdón, de la pantalla del scope aparecen nuestros apartados. Denme 2 segunditos. Vamos a abrir, ok. Y bueno, al momento de ingresar al área de pacientes, nosotros daremos clic sobre registrar paciente nuevo, ¿de acuerdo? Al momento de que nosotros demos clic sobre registrar paciente nuevo, lo que vamos a hacer es seleccionar por qué medio se va a estar ingresando este paciente. Recordemos, pueden ser por 2 medios, ya sea por los electrodos o bien por medio de una muestra energética, una muestra por medio del vaso de entrada. Al escanear esta muestra o bien por medio de los electrodos, la ventana que nos aparecerá posteriormente es la que están viendo en este momento, que sería el apartado del paciente, en el cual nos indica el número del paciente, el número externo y la fecha en la cual la muestra del paciente fue ingresada. También tenemos en este caso los datos generales del paciente en los cuales nosotros podemos ingresar nombre y apellidos y bueno, en este caso datos adicionales como la calle y número. Recuerden que en tipo existen 2 opciones que son paciente y cliente.
Esto es por una razón de lenguaje, de acuerdo a diferentes profesiones en las cuales prefieren decirle cliente porque paciente ya indica que es una persona enferma. Y en el apartado de sexo viene femenino, masculino y neutro. Y neutro lo vamos a utilizar cuando estamos midiendo, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de coaching con una empresa o si estamos trabajando en el área de agronomía. Perfecto, muy bien. Recordemos que los datos como la calle, en este caso, bueno, los datos de contacto, son datos adicionales, ¿de acuerdo? Muy bien, posterior a esto tenemos la información adicional, la segunda pestaña que se encuentra en la parte superior, en la cual nosotros vamos a ingresar lo que es el grupo sanguíneo, la fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, hora de nacimiento, si es que se llegara a tener este dato, y el signo zodiacal, ¿de acuerdo? Quisiera agregar que esta información que existe la posibilidad de anotar dentro del software es adicional. Es para que ustedes lleven un control de sus pacientes. Esto no influye en ningún momento en las mediciones energéticas. Muy bien. Ok, entonces tenemos también el apartado de seguros, ya que este equipo en el área europea se puede ingresar como un equipo de medicina integrativa, ¿de acuerdo? Asimismo, también tenemos el apartado de la familia, en la cual nosotros podemos ingresar los datos de esta misma. Muy bien. Seguido a esto, tenemos el apartado de anamnese, que es una pequeña encuesta en la cual nosotros podemos llenar junto con nuestro paciente para poder tanto medir las expectativas que tiene este paciente con la terapia o bien si está siendo referido a algún padecimiento que está presentando y sobre todo nuestra visión hacia dónde se encuentra el padecimiento de esta persona. Siguiente a esto tenemos las notas personales en las cuales, como su nombre lo dice, nosotros podemos llenarlo en relación a lo que vayamos realizando en base a nuestra consulta. Y posteriormente el tema de la historia, en donde de manera cronológica se va a estar alimentando esta lista en la cual van a estar incluidos tanto sesiones como análisis de potencia, como programas de color tuning y así como las terapias que nosotros vayamos realizando. Este tema del historial es sumamente importante, ya que nos vamos a olvidar de las hojas de papel y de la memoria que, como decía Einstein, mejor anotaba lo que necesitaba recordar. Y el tener los detalles del paciente, las consultas, cuándo vino, cuándo se trató, esto nos ayuda, es una herramienta muy importante para que ya no estén ustedes con el tema de tener todo anotado, de buscar en una carpeta, etc. Ahora, siguiendo con el cuadro, el segundo punto que tenemos es el desbloqueo, el cual se llama intake. Para ir al intake, vamos a ir a la pantalla de nuestro análisis principal y vamos a seleccionar en el área de generador, dentro de Main Test, el intake, o si ustedes ya lo hicieron como una plantilla, lo pueden tener a primera vista. Este tema de las plantillas y de los manejos de las bases de datos y ordenamientos de las bases de datos lo vamos a tener en la segunda capacitación. Ahorita digamos que van a ir a el área de generador y van a buscar, por favor, el intake. ¿Cuáles son los temas más importantes aquí? Ustedes recuerdan que con el equipo Mars 3 podemos seleccionar nivel automático o podemos seleccionar diferentes niveles. En el caso del intake exclusivamente, siempre lo vamos a seleccionar el nivel 1. El filtro o trigger lo vamos a poner en nivel 2. Estas son reglas que se siguen para el análisis del intake.
¿sí? Y tenemos un resultado. Por ejemplo, aquí hay un menos 9.5, menos 3.5, menos 7.5, un menos 4, un 8.5 y un 2. Este tema del intake es uno de los temas más importantes que hay dentro del equipo. ¿Y por qué? Porque nos va a decir cuál es el área en la que yo debo de tener atención independientemente del motivo de consulta por el cual vino el paciente. Recuerden que con MARS 3 nosotros estamos utilizando este equipo para saber las causas de los padecimientos, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del intake y cómo lo vamos a interpretar? Esta es una pregunta que nos han hecho muchísimas veces en capacitaciones, en eventos, y ahorita lo vamos a explicar muy bien. Tenemos varios tipos de resultados: bloqueos, interferencia A, B, C, D y vitalidad. ¿Qué pasa si tenemos un resultado en bloqueo, como está en este resultado anterior? Si yo tengo un resultado en bloqueo, esto significa que existe una barrera entre el terapeuta y el paciente o el paciente y el equipo. Entonces, ¿en qué tengo que poner mi atención o qué área tengo que revisar en mi consulta? Recordemos que cuando estamos trabajando con los pacientes somos un triángulo, ¿sí?, de información, en donde está el paciente, el médico o el terapeuta y el equipo. ¿Qué pasa? ¿Por qué puede haber un bloqueo energético entre el terapeuta y el paciente o entre el médico y el paciente? Dado que ya sabemos que estamos cargando campos informacionales y electromagnéticos, yo en este apartado les preguntaría, ¿el terapeuta o el médico ya hizo un juicio sobre el paciente? ¿O el paciente fue a la consulta sin convencimiento o porque lo llevó una tercera persona? Es decir, lo llevaron a fuerzas. Si tenemos una interferencia A, es importante, que significa trastornos a nivel físico, es importante que independientemente del motivo de la consulta, pongamos atención en el cuerpo orgánico, en los sistemas, en las hormonas, en la microbiología, etc. Si tenemos una interferencia B, tenemos trastornos a nivel etéreo o ambiental. ¿Qué tenemos que hacer con esto? Revisar lo que está dentro del medio ambiente que puede estar afectando al paciente, como son los tóxicos, la alimentación, alergias, electroesmog, colorantes, ¿sí? Si nos vamos a la interferencia C, estamos hablando de los trastornos a nivel emocional. ¿En qué áreas debemos de poner atención? En las emociones, en los sentimientos y en las actitudes. Recordemos que no es lo mismo emociones, sentimientos y actitudes. En la interferencia D, vamos a revisar los trastornos a nivel mental y como área a poner atención, vamos a revisar las creencias, las afirmaciones, las resistencias al cambio. Y en vitalidad vamos a medir la energía actual del paciente. Esto es la energía vital, los excesos, las carencias, lo exaltado o lo pasivo. El otro día, platicando aquí en la oficina con César, ¿qué hago yo con esto? Si yo tengo una interferencia D y dice que tengo que revisar los trastornos a nivel mental y dice que tengo que revisar las creencias y las afirmaciones, bueno, pues vayamos a nuestra base de datos y vamos a revisar en afirmaciones
qué es lo que el paciente se dice a sí mismo, de una manera consciente o inconsciente. Solo como un dato adicional, originalmente en todos los programas que están recién instalados, el intake se encuentra en el área de modelos, posteriormente en todos los plazos, y nosotros podemos jalar el intake directamente de ahí. Sin embargo, algunas personas posiblemente realizaron una plantilla y bueno, esta plantilla es la que se encuentra en generador, solo como de dato adicional. Ok, muchas gracias, César. Gracias a Rosa Continuemos María. con el tema de vitalidad. ¿Qué es la vitalidad? Por ejemplo, hay emociones que son exaltadas y hay emociones que son pasivas. Si yo tengo a un paciente, por ejemplo, que me está llegando con una vitalidad en +10, eso no quiere decir que sea una persona que tenga mucha vitalidad. Eso quiere decir que es una persona que está tan exaltada, ¿sí?, que se está quemando el motor. Si yo tengo una persona que me muestra una vitalidad -10, entonces eso me va a indicar que la vitalidad de este paciente está ya muy desgastada, puede ser que ya esté en un tema degenerativo, puede ser que ya esté en un tema depresivo, y eso es muy importante que lo tomemos en cuenta desde el inicio. Entonces, el intake es una herramienta básica que ustedes tienen que leer y que tienen que vincular con la información que tendrán posteriormente a esto. Y bueno, como lo comentamos, sale el resultado del intake y después lo vamos a mandar a lo que es la proyección. Esto se puede hacer a distancia o se puede hacer a través de los electrodos en la consulta. Perfecto, muy bien. Posterior a esto, como lo decía Alexis, nosotros podemos seguir aplicando, ya sea por medio del campo morfogenético, pero primeramente hay que verificar el tiempo que se va a estar integrando este broadcasting. ¿Cómo sería? Nosotros recomendamos presionar el valor estándar, el botón de valor estándar, en el cual nos seleccionará automáticamente 2 minutos 15 de tiempo de terapia. Seleccionaremos nosotros el medio por el cual se va a estar realizando, si directamente en el campo morfogenético, que sería la terapia de distancia, o bien por medio de los electrodos, ¿de acuerdo? Para poder realizar este proceso, simplemente daremos clic sobre inicio de broadcasting para activar las frecuencias terapéuticas. Dicho esto, posteriormente tendremos los resultados. Los resultados que estamos viendo son directamente una impresión de los resultados del intake, por los cuales en una parte nosotros tomaremos como valores, en este caso importantes, o los que se encuentran en un desbalance, los que están superiores a 2 y superiores a -2. Lo que se encuentre fuera de estos rangos es lo que se encuentra en un desbalance. Seguido a esto, nosotros continuaremos nuestro proceso que estamos realizando, que sería, después del desbloqueo, el equilibrio energético. En este equilibrio energético, lo que vamos a nosotros a aplicar sería el apartado de Chromaplex y Syncroplex. Recordemos que el equilibrio energético se refiere en este caso a la terapia de colores por medio del programa Chromaplex. ¿Cómo se realizaría en este caso? Nosotros lo estamos viendo en este momento y bueno, tenemos los cuatro iconos que se encuentran en la parte derecha de nuestra pantalla del asistente de análisis, en el cual tenemos el análisis de entrada, que es manual, y en esta pantalla la prueba de autorización de entrada se puede realizar de manera manual, ¿de acuerdo? Se realiza, por decirlo, el intake de manera manual, y bueno, posteriormente a esto, hacia abajo tenemos el análisis principal, el cual nos va a estar realizando la ventana para la prueba principal.
la prueba de potencias, en la cual nosotros realizaremos la potencialización de estos resultados después de haberlos guardado, y la terapia de colores, que nos abre la ventana del módulo de color tuning para poder aplicar el balance energético, la equilibración energética, ¿de acuerdo? Daremos clic sobre este apartado y nos mandará a la ventana que estamos visualizando en este momento, en la cual consta de una gama de colores, así como unos controles inferiores y la visualización de la fotografía, en este caso del sexo de nuestro paciente. Bueno, llegamos aquí a el área de programas de color, que dentro del color tuning es la tercera pestaña de izquierda a derecha. En esta pantalla ustedes están viendo que está seleccionado otro concepto. Sin embargo, empezamos ahorita con la explicación de introducción de esta pantalla de programas de color tuning. Y lo que sugerimos es que si el paciente no tiene un tema de desvitalización, entonces apliquemos la terapia del Chromaplex de acuerdo a su signo zodiacal y a si es hombre o es mujer. Esto es un programa básico de armonización, ¿sí? Y el programa Synchroplex, que está dentro de esta lista de tratamiento de colores, es un programa de rescate, es un programa de transmisión de emergencia general, es decir, este programa se sugiere cuando el paciente llega muy desvitalizado, como yo les decía, un -10, un -9 en vitalidad dentro del intake, ¿sí? Y es muy importante que ustedes cotejen y vayan ya uniendo información que viene desde el intake y que aquí en el Color Tuning, en programas de color, pueden hacer uso de la aplicación del programa Synchroplex. Dentro de, como introducción, les quiero comentar que dentro de los programas de color, dentro de los tratamientos de Color Tuning, tenemos 260 programas. Esto a mí me pareció impresionante. La persona que se tomó la molestia de teclearlos y de contarlos fue Deyanira. Y me pareció pues muy interesante porque una de las cosas muy importantes dentro del equipo del software del Scope es que abramos las bases de datos y, como en este caso, los programas de color, ni nos imaginamos lo que hay adentro. Sin embargo, les comento que hay 260 programas. Continuamos con el proceso del uso del MARS 3 y ahora nos vamos a ir al pretest. Regresamos a el asistente de análisis, como bien les explicó César hace 2 minutos. Desde esta pantalla tenemos acceso para ir a diferentes tipos de análisis. Seguimos explicando esta pantalla, donde repetimos que tenemos la opción del análisis de entrada, el análisis principal, la prueba de potencia, terapia de colores. Si ustedes recuerdan, en la parte inferior de esta pantalla es en donde ustedes tienen la opción de continuar la sesión si es que quieren medir nuevamente una sesión previa a lo que le llamamos un comparativo de sesiones. Tienen la opción de imprimir una sesión, como vimos un ejemplo en el intake. También podemos borrar una sesión de las que están dentro de la lista del asistente de análisis. Podemos renombrar una sesión y podemos cancelar. Si le damos clic en cancelar, vamos a cerrar esta ventana del asistente de análisis. Ok.
Entonces, para empezar con el trabajo del pretest, vamos a regresar a nuestra pantalla de análisis principal. En esta pantalla, recuerden que es a la misma a la que entramos para localizar el intake. Esta misma pantalla la utilizamos para el intake, para el pretest, para el main test y para las plantillas personales. Se puede seleccionar, generalmente en el tema de Mars 3, preferimos hacer el uso de las mediciones automáticas, aunque también en la parte inferior tiene las opciones de hacer las mediciones manuales si es que ustedes así lo desean. Vamos al análisis principal. Del lado superior izquierdo tenemos un botón que dice nivel. Si nosotros le damos clic en nivel auto, las mediciones que va a hacer el equipo van a incluir los niveles del 1 al 12. Ustedes también pueden seleccionar un nivel específico. Por ejemplo, hay ciertos usuarios que nada más trabajan con nivel 1. O también hay usuarios que empiezan a trabajar del nivel 12 hacia adentro. ¿Por qué hay estas diferencias? Aquí vamos a explicarlo un poquito en qué quieren decir los niveles. Del lado derecho tenemos una gráfica en la que hay la imagen de una figura humana con diferentes cuerpos energéticos que lo rodean. Este es el campo electromagnético que todos estamos cargando todos los días, dependiendo de lo que pensemos, cómo nos sintamos, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de los niveles, para explicarlo de una manera mejor y más clara, del nivel, vamos a hablar de lo denso a lo sutil. Lo denso es la energía que se densifica para crear materia. Esto es el cuerpo físico. Lo sutil, estamos hablando de cuerpos energéticos que están alejados más del cuerpo orgánico. Y desde lo denso hasta lo sutil, todos los campos son informacionales. ¿Por qué? Porque con Mars 3 tenemos la oportunidad de poder sobreescribir información. Para diferenciar los cuerpos, entonces vamos que del 1 al 3 nos referimos más al cuerpo físico, a el hoy, a lo inmediato. Si hablamos del 4 al 6, estamos hablando del cuerpo emocional, lo que sería la interfase psicosomática. Si hablamos del 7 al 9, estamos hablando del cuerpo mental, la causalidad. Y si hablamos del nivel 10 al 12, estamos hablando de un cuerpo mucho más sutil que es atemporal. Ahora, esto es muy importante, ¿por qué? Porque tenemos que recordar que las enfermedades se gestan o se inician en los niveles entre el 10 y el 12, ¿sí? Si nos vemos nosotros como cuerpos electromagnéticos, nos llega una información al nivel 10 o 12 y dependiendo de cómo reaccionemos, de cómo pensemos, de cómo sintamos, es si vamos a dejar que nuestras células, que nuestros órganos le den espacio a ese padecimiento. Además, dentro de la pantalla de análisis principal, tenemos 3 tipos de mediciones. La que es hiper e hipofunción, que del neutral al 5.5 no hay resonancia, del menos o el más, o del 6 al 10 hay resonancia. También tenemos la medición que se basa en porcentaje, que muchos clientes la utilizan,
Y también tenemos la medición de neutral a positivo. Esto es muy importante. Volvemos al tema de los niveles energéticos, ¿sí? Y en esta línea, ustedes pueden ver lo que es una hipofunción, que es la que está del lado izquierdo, que ya estamos hablando de un estado degenerativo, o podemos ver del lado derecho lo que es una hiperfunción, que estamos hablando de un tema de un padecimiento más agudo. Con esta gráfica creo que queda claro, ya que estamos hablando de las opciones que tenemos en el trigger. Es como vamos a poder hablar de esto que también se conoce como filtros. Aquí estamos hablando de una medición que sería la hiper o la hipofunción. Si nosotros estamos midiendo el intake, vamos a ponerlo en +2 y en -2. Si ustedes recuerdan, lo vimos en el momento de hacer la explicación del intake. Después, en el manual nos dice que las mediciones regulares se hacen poniendo el filtro en +6 y en -6. Pongo ahí claramente que es lo regular porque es como la gran mayoría de los clientes lo utilizan. Pueden ver ustedes que aquí hay una línea naranja en donde está el número 6. Ahora, eso no quita la opción de que podamos pedirle al sistema que nos dé información aún más precisa y que podamos poner el trigger o el filtro en un +8 y en un -8. Tenemos también la opción de poder utilizar el porcentaje. El manual nos dice que el filtro o el trigger para cuando utilizamos el porcentaje es en el 55%. Sin embargo, tenemos un módulo que utiliza, bueno, que fue creado por el doctor Ricardo Gull, y tenemos varios clientes que cuando hacen mediciones con porcentaje, se van a buscar lo más específico y ponen el porcentaje en un 80%. Esto me parece muy importante comentárselos. Además, aquí hay una cosa muy importante. Me voy a regresar aquí a la MARS. Ahorita están ustedes viendo voy a correr un ejemplo cualquiera. Vamos a decir que voy a correr un pretest. Recuerden que bajamos aquí, si queremos bajar todo, con donde hay muchas moleculitas. Le damos clic al arbolito. Y bueno, este paciente es ficticio. Nosotros estamos nada más dejando correr el software. Sin embargo, voy a poner el trigger en 6. Le doy clic al trigger. Y estos son los valores que me quedan. Yo les sugiero que cuando hagan una medición, ya sea de pretest o de main test, o un testeo de órganos, o un testeo de sistemas, de emociones, pueden ustedes acomodar la información de diferentes maneras. Una es dándole clic en L para ver el nivel en donde está presente el desequilibrio. Si este fuera un paciente, nos diría que pusiéramos atención en el sistema del esqueleto. Y también nos dice, casualmente, que hay temas de tóxicos, elementos y combinaciones tóxicos, alergias y análisis. Vean cómo están del 10, 11 y 12, que son factores externos, pero que lo están afectando. Y otra cosa muy importante que los invito a que empiecen a revisar es darle clic sobre valor.
Y ustedes van a poder ver, independientemente de los niveles, si su paciente es más crónico o es más agudo. Esto me parece que es una información muy, muy importante para conocer mejor a nuestros pacientes. Recuerden también que cuando nosotros estamos haciendo una medición, la información que tenemos en la base que nos da en la pantalla de análisis es una información que nosotros vamos a comentar con el paciente, que le vamos a preguntar y que para ver si hay algún antecedente familiar o si ha tenido alguna enfermedad que esté relacionada con eso. Entonces, volveríamos al análisis principal y podemos verificar dentro del área de generador que nos permite verificar las plantillas, en este caso, las plantillas que se encuentran en nuestro programa, ¿de acuerdo? Muy bien, y nosotros podemos seleccionarla. Tenemos 3 pestañas en la parte superior, que sería el generador, en modelos, en el cual nos permite seleccionar directamente el apartado de alguna de las plantillas o bien el acceso a la base de datos. Y posteriormente, si se han creado en su momento clipboards o bien portapapeles, también nos permite realizar el análisis de este mismo. Muy bien, posterior a esto, tenemos lo siguiente, que sería el análisis principal, pero ya viéndolo de manera física. El apartado, nosotros aquí estamos seleccionando una plantilla llamada emociones, la cual contiene en este caso elementos como lo son afirmaciones y emociones, ¿de acuerdo? En la parte superior tenemos el recuadro de contenido, en el cual nos va a estar mostrando el contenido, como su nombre lo dice, el contenido de la plantilla. Y en la parte inferior tenemos los botones con los cuales nosotros vamos a poder seleccionar, ya sea de manera independiente con una sola molécula, los índices que queramos descargar al recuadro inferior, ¿de acuerdo? La diferencia entre una molécula y 3 moléculas son el número, bueno, la cantidad de índices que nosotros vamos a estar mandando al cuadrante inferior, en donde se está realizando la resonancia de los resultados de esta resonancia, ¿de acuerdo? Los resultados de dónde se encuentra resonancia en nuestro paciente. Muy bien. Posterior a esto, pasaríamos a realizar el apartado del análisis principal, pero ahora utilizando las herramientas. Teniendo en cuenta ya los resultados en el recuadro inferior, nosotros podemos seleccionar el análisis de nivel, en el cual inicia una prueba manualmente para poder verificar el nivel requerido. Posterior a esto, generar PGR, que es programa en este caso, y produce el porcentaje personal general, ¿de acuerdo?, de nuestro paciente. Tenemos también en este caso el generador Viva, en el cual de modo automático nos va a mostrar los resultados en el cuadrante de la derecha, ya con resultados como lo son valores y bien niveles. Y por último, resultados Viva, que es semiautomático, que solamente se puede seleccionar cuando hay elementos en una lista en la selección inferior. Lo que les comentaba en este caso, el recuadro inferior de la parte izquierda. Seguido a esto, tenemos más herramientas de este análisis principal, como nosotros podemos checar la dosis viva, que sería en este caso de manera automática, una dosificación de los valores que estamos teniendo en nuestro resultado. Y así como el test de dosificación manual, que solamente se puede seleccionar si tenemos resultados en el cuadrante inferior izquierdo. El test relacional, en este caso también es manual y se puede seleccionar cuando se haya realizado una sesión previa, ¿de acuerdo? Nosotros seleccionaríamos la sesión que queremos realizar en este caso, en este test relacional, y lo realizaríamos de manera manual. Seguido a esto, tendríamos la difusión inmediata, que nos permite realizar la difusión de los índices que estamos seleccionando por medio de las tarjetas o bien, en este caso, por medio de alguna sustancia, glóbulos homeopáticos, o bien agua con alcohol, o bien directamente por medio de los electrodos. Este proceso se realiza de manera automática al momento de que nosotros lo seleccionamos, nos manda a la pantalla de proyecciones.
El inicio del análisis de potencia lo que nos va a realizar es que nos va a mandar de manera automática hacia la ventana del análisis de potencia para poder transformar lo que son los valores en información de potencia, la dosificación energética, ¿de acuerdo? Y borrar lista inferior, pues como su nombre lo dice, lo que va a hacer es borrar los valores que se encuentran en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla, en el cuadrante inferior izquierdo. Y buscar en el archivo superior lo que nos va a realizar es que nos va a brindar un recuadro de búsqueda por medio de palabra para poder verificar en la parte superior, en el recuadro superior, esta información. Seguido a esto tenemos otras herramientas, bueno, en este caso las herramientas como búsqueda de archivos inferior, que de igual manera funciona igual a la anterior, que sería en este caso la superior, pero sería en la parte inferior, en el recuadro inferior, y abrir el archivo superior que nos muestra el árbol completo que se encuentra en la parte superior, o sea, todo el contenido de mi plantilla. Tenemos también en este caso cerrar el archivo superior que nos va a colapsar todos los índices que tenemos abiertos en la parte superior. Abrir archivo inferior, que sería lo mismo que hemos comentado. Abrir el árbol completo del recuadro inferior izquierdo. Y cerrar el archivo inferior, pues bueno, va a colapsar estas opciones que acabamos de hacer la apertura. Ok, continuamos ahorita. Bueno, me parece ahorita muy importante contestar a una pregunta que tenemos dentro del chat, en la cual una persona pregunta qué es la resonancia, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo claro para el uso del sistema MARS-3. Y bueno, yo no soy física. Sin embargo, tengo una computadora y tengo algo maravilloso que se llama San Google. Y ahorita, mientras César daba la parte que explicó, me puse a buscar la manera más clara de poder explicar qué es la ley de la resonancia. Dice, esta ley está basada en los nuevos descubrimientos científicos que señalan que todo lo que resuena con nosotros será atraído a nuestra vida de manera inevitable. Estamos hablando que nosotros somos seres de energía, ¿sí? Todo nuestro cuerpo tiene una energía, tiene una vibración. Y cuando nosotros trabajamos con el equipo MARS-3, entonces vamos a enviar información y dependiendo de los ítems que hayamos seleccionado dentro de la base de datos, vamos a enviar información hacia el paciente que tenemos seleccionado, porque cada uno de los ítems también tiene una vibración. Eso lo vamos a ver un poquito más detallado en lo que es el manejo de las bases de datos, ¿sí? Y en dónde está la información matemática resonante de cada uno de los ítems. Volviendo al tema, mandamos información a ese paciente y aplicamos el tema de resonancia cuando la energía o las células o los órganos o los sentimientos, pensamientos o afirmaciones del paciente coincide con la información que estamos mandando a través de MARS-3. ¿Coincide en qué parte? Desde el desequilibrio. Si ustedes recuerdan cuando vimos las ondas de cuando ponemos el +6 y el -6 y el +8 y el -8, entonces en la parte del medio no hay resonancia. Y en la parte de las curvas que salen más allá es lo que nos marca el equipo que está fuera de equilibrio. Entonces, ¿perdón? Ok. No sé si con esto quede contestada la pregunta. Es un tema importantísimo para el uso y del MARS-3. Ok, ahora continuamos. Nos vamos al pretest. Recuerden que el pretest es un análisis, un escaneo que vamos a hacer independientemente del motivo de la consulta.
porque estamos investigando las causas del desequilibrio. Igualmente lo vamos a hacer desde nivel automático. Con el botón de una sola molécula vamos a bajar toda la información para que nos haga todo el escaneo sobre el pretest. Aquí es importante una cosa que también lo vamos a ver en la siguiente capacitación. Me voy adelantando un poquito. Tenemos un pretest establecido dentro del equipo Mars 3. Sin embargo, ese pretest ustedes lo pueden ampliar si es que así lo desean. Quédense con esto en la mente para que la próxima vez que tengamos la sesión sobre los manejos de bases de datos y las plantillas, sepan cómo crear el intake, que lo tengan a la mano, cómo pueden crear el pretest, que lo tengan a la mano, ¿sí? Igualmente, en el pretest vamos a tener el filtro o el trigger en el número 6 o en 8, si quieren ser muy exactos. Y ya que tenemos el resultado, vamos a ir seleccionando del main test lo que el pretest nos ha sugerido. Un consejo que les damos aquí en el momento de la capacitación es que cuando tengan un paciente que viene por un motivo de consulta específico, hagan siempre el pretest independientemente de eso. El pretest lo van a buscar ustedes dentro del main test y van a ir completando la información que les dio como sugerencia el pretest, que la pueden ir leyendo del lado derecho de la pantalla e irla buscando dentro de Main Test Humans, ¿sí? Yo les recomiendo que para que tengan más claridad en las mediciones, hagan los escaneos por bloques. ¿Esto qué quiere decir? Que primero hagan el intake y lo guarden, después hagan el pretest, lo completen con lo que el pretest está sugiriendo medir y lo guarden, y después ya se vayan al motivo de consulta en, no sé, en sistemas, en órganos. También las emociones son muy importantes y les recomendamos que las vayan guardando por bloques para que ustedes tengan mucho más claridad de por dónde está el paciente. Lo siguiente que vamos a ver son las pruebas de potencia, en la cual tenemos dos opciones. La opción 1 es que, bueno, que se haga todo lo que hemos repasado el día de hoy, irnos a pretest, main test, hacer las mediciones por bloques, ¿sí? Y cuando lleguemos a la prueba de potencia, entonces, en un solo paso, hagamos el escaneo de la potencia, o también podemos ir seleccionando de una en una las mediciones que hicimos para sacar las potencias de manera independiente. Vamos a llegar a las potencias también desde la pantalla del asistente de análisis. Es el tercer botón del lado derecho, de arriba hacia abajo. Muy bien. Entonces, en el tema de la prueba de potencia, ¿qué sucede aquí? La prueba de potencia nosotros podemos llegar directamente desde nuestro Main Test Humans, al momento de que nosotros realizamos este proceso de Main Test Humans. Con los resultados ya en el cuadrante derecho, nosotros podemos dar clic en herramientas, en la opción de herramientas, y posteriormente dar clic en inicio de análisis de potencia. Cabe mencionar, si nosotros ya realizamos el guardado de nuestro estudio, nosotros tenemos que volver a ir en este caso al asistente de análisis y dar clic sobre prueba de potencia. Esto nos mandaría al apartado de el análisis de potencia, en el cual nosotros seleccionaríamos todas las sesiones que hemos realizado o que queramos integrar en este análisis de potencia en el recuadro superior.
si nosotros damos clic, por decirlo, en el apartado, en la tercera pestaña que se llaman de sesiones, se encontrarán todos los resultados que nosotros ya hemos guardado, ¿de acuerdo? Seleccionaríamos en este caso las sesiones y las bajaríamos al recuadro inferior utilizando el botón de 3 moléculas. ¿Por qué? Porque a mí me interesa realizar que todo lo que contiene esta sesión se encuentre en mi cuadrante inferior, ¿de acuerdo? Posterior a esto, ya que tengo todo el apartado del estudio, más bien de todos los valores que necesito realizarles una potencialización, lo que voy a realizar es dar clic sobre el botón de herramientas y daremos clic sobre el apartado de análisis de potencia. Automáticamente lo que va a realizar es que va a utilizar el generador Viva y va a transformar la información de lo que son los valores hacia el tema de las potencias, ¿de acuerdo? Estas potencias van referidas en relación hacia la información de valor, nivel e información energética de mi paciente, ¿de acuerdo? Muy bien, ya que tenemos en este caso este proceso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Discúlpame que te interrumpa, César. Este tema de las potencias es muy importante que ustedes revisen individualmente los resultados, ya que las potencias más altas nos van a hablar siempre de desequilibrios más profundos. No es lo mismo una decimal 10 que una 10,000. Siempre vamos a tener a la vista la potencia y pues es importante que lo revisen para que también tengan claro por dónde está el paciente. Entonces, continuando, nosotros realizaremos en este caso el cálculo, de la dosis, ¿de acuerdo? ¿Y cómo llegamos a esta opción? Nosotros daremos clic sobre el botón de herramientas y seleccionaremos dosis viva, que es el sistema semiautomático que vimos previamente, en el cual nosotros seleccionaríamos hacia dónde va a ir dirigido esta dosificación, si serían en este caso adultos, adultos o niños, o bien cápsulas o gotas. Es necesario comentarles que el tema de cápsulas no son glóbulos y gotas da el doble, nosotros seleccionaríamos dando clic sobre la selección que nosotros necesitemos. Posteriormente a esto, lo que nosotros vamos a estar realizando o lo que nosotros vamos a estar visualizando sería en nuestra pantalla de resultados la dosificación en la parte derecha. Se encontraría la primera columna, el nombre del índice, la segunda columna, el área de potencias, la tercera columna, el área de niveles y posteriormente a esto, todo el tema de la dosificación, las cuales me las brinda en la siguiente manera. C diagonal G, que son cápsulas gotas, y es el medio en el cual se va a generar el medicamento. D diagonal I, que es dosis inicial, que es la primera toma que debe hacer el paciente del medicamento. D diagonal N, que es la dosis normal, en este caso la dosis recomendada que debe de tomar, y D diagonal R, que es la dosis reducida. Es una dosis mínima que debe tomar el paciente. D.P.S. es dosis por día, es cuántas veces al día va a tomar el medicamento el paciente. N.D.S. es el número de semanas, por cuántas semanas debe de tomar el medicamento. C.C. son con comidas, en este caso tomar el medicamento con comidas. A.C es antes de las comidas, en este caso tomar el medicamento antes de las comidas. D.C después de las comidas. Y por último, E.C entre comidas, ¿de acuerdo? Muy bien, teniendo esta información en cuenta, posteriormente volvemos a visualizar todo nuestro proceso que estamos realizando. Nosotros ya hicimos el desbloqueo, ya realizamos el equilibrio energético. Posteriormente a esto realizamos lo que sería el pretest, nos pasamos al main test humans y nosotros ya en este caso realizamos el apartado de las potencias, ¿de acuerdo? Nosotros ya también a estas potencias les brindamos un apartado de dosificación. Quedaría el siguiente paso, que es la terapia de colores, color tuning,
tanto de terapia de zonas del cuerpo, como en este caso lo estamos visualizando, que es la pantalla de color tuning, ¿de acuerdo? Muy bien, seguido a esto tenemos el apartado de la matriz que les comentaba de colores, en el cual es una matriz de colores en representaciones a todos los colores que se tienen en la escala cromática C, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos C, rojo naranja C intenso, naranja D, así sucesivamente van avanzando. Y bueno, tenemos en la parte derecha una pequeña lista del 1 al 12 de manera ascendente, en la cual en el programa aparecen como lista de octavas, ¿de acuerdo? A mí personalmente yo lo indico como el área de los niveles, como podemos ver. Y bueno, tenemos en la parte inferior de la gama de colores o de la matriz de colores el área de los controles operativos. Estos controles operativos nos permiten hacer un test de zonas que nos inicia la prueba de zonas directamente en la fotografía que se encuentra en la parte derecha, borrar las zonas que, como su nombre lo dice, realiza el borrado de todas las zonas que ya tengamos previamente. La zona viva, que de manera automática a mí me va a probar cada una de las zonas y me va a estar evaluando con el generador viva un número determinado de zonas en nuestro paciente, ¿de acuerdo? El test de color, que realiza la prueba manual directamente por zonas, borrar los resultados, que como su nombre lo dice, lo que hace es borrar los resultados de colores que tengamos ya seleccionados. Y el color viva, que nos permite, al igual que las zonas viva, nos permite realizar de forma automática la selección de cada uno de los colores por zonas, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos el test de octavas, que en este caso inicia la prueba de las octavas, como les comentaba, es el tema de los niveles, y asimismo también borrar el test de octavas, que sería en este caso el apartado de lo que son los niveles, ¿de acuerdo? Toda la información que tengamos en niveles. Posterior a esto también tenemos el apartado de sweep, que se le llama un barrido, y es una terapia básica para limpiar de manera energéticamente a una persona o de manera personal, ¿de acuerdo? Muy bien, esto nosotros también lo podemos seleccionar por medio de velocidades, como lo son velocidad lenta, media y rápida, ¿de acuerdo? Muy bien. Seguido a esto, también tenemos otro apartado en el área de opciones, en el cual nos permite hacer la configuración del tema de el tema de este estudio de manera cromática, ¿de acuerdo? Tenemos el área de sistemas de colores, que nos permite elegir qué sistema vamos a utilizar, ya sea tanto el sistema cromático cabalístico como el sistema de color espectral, según DINSHA. Y bueno, estos dos se encuentran disponibles, ¿de acuerdo? El tipo de radiación que en este caso vamos a utilizar, ya sea por medio de la zona seleccionada, todas las zonas seleccionadas, o las zonas frontales completas o zonas posteriores completas. O bien, nosotros también podemos seleccionar en esta zona, en este tipo de radiación, el tema del cuerpo completo. El volumen que nosotros vamos a estar aplicando, que nos permite encender las bocinas del equipo, o bien si se tiene seleccionado que se emiten por medio de la computadora, pues bueno, también se puede realizar. El sistema de sonido que nos permite realizar un tono de diapasón normal, que sería de 432 Hz, o bien en este caso, el estándar para el sistema de color espectral, que es de 440 Hz. Tenemos también la opción de poder realizar este estudio, pero en escala de grises, que nos permite modificar la matriz del color y tonos a sombras de grises, ¿de acuerdo? Solamente nos aparecen los colores del resultado y, bueno, solamente en sombras. Tenemos también el método de modo de pantalla completa, en el cual nos va a permitir realizar la visualización de nuestra imagen del cuerpo de manera de toda la pantalla de full screen, ¿de acuerdo? Esto se puede realizar por medio de presionando la tecla F10 de nuestro teclado. Posterior a esto tenemos el diagrama del paciente, en el cual, como les comentaba, es una imagen dependiendo del sexo, en el cual nos permitirá elegir entre hombre o mujer, y bien, el diagrama nos muestra la vista frontal y la vista posterior del cuerpo. Con este diagrama nosotros podemos seleccionar las zonas del cuerpo
y seleccionando las zonas del cuerpo en la parte izquierda nosotros podemos visualizar lo que es los colores en cada una de estas zonas. Nosotros también podemos seleccionar las fotos, ya sea hombres o bien en este caso mujeres, y nos permite seleccionar las 66 zonas del cuerpo para evaluar, y también contamos con la opción de poder realizar la verificación de los 7 chakras. Adicional a esto, nosotros, conforme a los resultados que vamos teniendo, tanto por medio de la zona viva o bien color viva, nosotros podemos realizar la impresión de la imagen que nos aparecerá de diagrama, ¿de acuerdo? Y la selección manual, bueno, que en este caso, como su nombre lo dice, nos permite seleccionar de manera manual cada una de estas zonas. Cancelar, bueno, nos permite cancelar el proceso que estamos haciendo, y grabar nos permite grabar la sesión de la terapia de color. Ok, bueno, quisiera regresarme a la diapositiva anterior. Me parece un tema muy importante en donde dice sistema de colores. Le permite elegir un sistema de color, tanto el sistema cromático como el sistema de color espectral según Dinsha. ¿Alguien me pudiera decir quién es Dinsha? ¿O qué quiere decir eso? Bueno, pues les comento algo. Hay un autor que fue un estudioso de la cromoterapia desde principios del siglo XX, y lo voy a buscar, Dinsha Color Therapy. Me parece muy importante mostrarles esto porque él tiene un libro, y de hecho el módulo del Color Tuning se desarrolló en base a los estudios de Dinsha. Entonces, esta página web, ustedes pueden tomar nota, es dinshacolortherapy.com. No sé si todavía esté a la venta este libro que se llama Let There Be Light, que es un libro espectacularmente impresionante porque nos habla de la aplicación de los colores tanto en padecimientos físicos como en emociones, y nos explica muy bien qué es el color, por qué es tan importante utilizar el color, cuáles son las bases de la cromoterapia. El color es una forma de energía electromagnética, ¿sí? Esta también tiene un espectro, y si ustedes desean ir un poquito más a fondo en la interpretación que tiene Dinsha de los colores, vamos a ir, por ejemplo, al rojo. Y entonces vemos aquí un mini resumen de lo que dice en el libro de Let There Be Light por Darius Dinsha, que nos dice que estimula el sistema nervioso, energetiza los sentidos, es un reconstructor del hígado y un estimulante. El cuerpo lo tiene dividido por áreas. Eso está en el libro bien explicado. O, por ejemplo, si nos quisiéramos ir a otro color, vamos a decir el azul. El azul es un color que mejora mucho todo lo que son las inflamaciones, la comezón, la irritación, el prurito. Es un color sedante, es un color que estimula el área pineal. La próxima sesión vamos a estar mucho más enfocados en este tema de buscar conocimiento
Y volviendo a esta diapositiva, ¿qué pasaría si yo tengo un conocimiento básico de cromoterapia y tengo un paciente, tengo mi Mars 3 con mi color tuning y tengo un paciente que llega con un prurito tremendo, muy irritado, muy alterado? Entonces, yo puedo seleccionar en la matriz de mi color tuning toda la línea y puedo irme también, me cambio ahorita a el asistente de análisis, me voy a la terapia de colores, le doy clic en selección manual, y puedo ir seleccionando áreas del cuerpo de una manera manual y después puedo elegir el color azul, por ejemplo, toda la línea, como lo explicó César anteriormente, de nivel 12 al nivel 1, y puedo ir a darle la terapia que seleccioné en el broadcasting, de acuerdo a los tiempos que explicó César en las instrucciones del color tuning. Esto es un tema importante. Les recomiendo la fuente, como les decía, de DINSHAT, y que se acerquen un poco al conocimiento de la cromoterapia y que exploren cómo puedo tratar a mi paciente con el color tuning de una manera manual, porque recuerden que los colores también son vibraciones y lo que tenemos dentro de Mars 3 son codificaciones de campos electromagnéticos. ¿Ok? Bueno. Continúo. Dentro del broadcasting tenemos la oportunidad de poder poner el número de pasos que nosotros queramos. Podemos también poner la duración de la terapia. Por ejemplo, si queremos que sea de 2 minutos y una pausa de 30 segundos. Y para los valores que ya están establecidos por default, el agudo tiene una duración de 8 minutos con 27 segundos, el estándar 11 minutos con 14 y el crónico de 12 minutos con 28. Este tiempo que está aquí indicado, que se presenta en la tabla, corresponde a tomar una zona seleccionada y 2 colores. Por ejemplo, el color verde es un tema que es antibacterial, es un color astringente. Consideren poner este módulo muchísimo más en práctica. Y como les comentaba yo al principio, cuando estábamos hablando del Chromaplex y del Synchroplex, si nos vamos a la tercera pestaña, que son los tratamientos de color, que dice CT, ¿sí? Nos encontramos con 260 opciones de programas de color. Es como si tuviéramos un diccionario de enfermedades que se puede tratar con colores, ¿sí? Estamos hablando de amenorrea, apoplejía, epilepsia, hemofilia, osteoporosis, otitis, paperas, prurito, un montón de cosas. Aquí está solamente un pequeño ejemplo. Cuando ya estamos dentro de este tratamiento de colores
Igualmente podemos seleccionar en la parte superior el número de fases, la duración del multiplicador, y esto nos va a dar un tiempo de duración. Esto lo podemos dejar, el programa más corto creo que dura 15 o 20 segundos, pero podemos dejar al paciente con este tratamiento 10, 15, 20 minutos. Esto pues trabaja mucho en el área de padecimientos agudos, trabaja mucho en el tema de padecimientos agudos, no, perdón, sí, agudos. Y aquí es importante comentarles que este programa se utiliza cuando tenemos al paciente presencial y es muy potente. Este programa no lo podemos agendar en el envío a distancia que tenemos en proyección cuando ya decidimos qué es lo que vamos a enviar a distancia o qué es lo que vamos a impregnar en glóbulos. Tengan en cuenta que esto, el paciente tiene que estar presencial. Continuamos con nuestro diagrama y ahorita lo que sigue es cómo vamos a armar la proyección, cómo vamos a seleccionar las terapias que le vamos a dar al paciente, ya sea en glóbulos, en agua, a distancia. Ahora que estuvo aquí el director de la empresa, Harald Rauer, les comparto que nos comentó, no sé quiénes lo escucharon, de los que están ahorita tomando la capacitación. Ellos están trabajando ahorita en Alemania con una fábrica de ropa deportiva y están impregnando las frecuencias de Mars 3 en la ropa y están haciendo estudios científicos. Esto está relacionado con actitudes, con emociones, con enfocarse, con todo lo que un atleta de alto rendimiento necesita, además de su fortaleza y de su preparación física. ¿Qué es lo que puedo impregnar? Lo que yo quiera. Perfecto, muy bien. Entonces nosotros podemos seleccionar el área de proyección y posteriormente a esto nos mandará a la siguiente. Sería el área de proyección, ¿de acuerdo? En que este módulo nosotros, al igual que como lo hemos realizado en el asistente de análisis, lo que vamos a estar visualizando son dos sectores. El primero, que sería el superior, sería el apartado del contenido, ya sea de nuestras sesiones, de nuestros análisis de potencia, los cuales tienen los resultados que nosotros vamos a impregnar o bien a grabar o bien en implementar, ya sea en una tarjeta o bien en glóbulos homeopáticos o alguna sustancia, o bien en terapia a distancia o por medio de los electrodos, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos en la parte de abajo lo que es el cuadrante inferior, que es, digámoslo así, nuestra orden, ¿de acuerdo? Lo que nosotros vamos a impregnar o lo que nosotros vamos a implementar en nuestro medio. Tarjeta, bien sustancia, terapia a distancia o bien por medio de los electrodos en el momento. Y tenemos en la parte derecha el apartado del multibroadcaster, en donde nosotros vamos a poder visualizar la terapia que se está brindando tanto al paciente actual como a todos los pacientes si es que lo tenemos seleccionado. Muy bien, tenemos en este caso la explicación de cada uno de los temas. En la parte superior tenemos las pestañas que nos permiten seleccionar las listas de los resultados, que sería en este caso pretest, sesiones, análisis de potencia, terapia de colores, entre otras cuestiones. Tenemos el siguiente recuadro que les comentaba, que es la pantalla de los elementos de la lista de resultados. Si nosotros seleccionamos análisis de potencia y seleccionamos una de estas sesiones, lo que nos va a estar mostrando son estos resultados. Nosotros podemos seleccionar unos resultados y descargarlos con los siguientes botones, ya sea en este caso los botones de selección de herramientas y selección de elementos.
que sería el de una sola potencia, como el de las una sola molécula, perdón, como el de las 3 moléculas, que nos permite realizar, al igual que como lo realizamos previamente en el asistente de análisis, es seleccionar cada uno de estos datos de manera independiente con una sola molécula, o bien si nos interesa todo lo que se encuentra en este apartado, todo lo que contiene esta sesión, descargarlo hacia la parte de abajo, utilizaremos las 3 moléculas. Como podemos ver en la parte de abajo es la selección realizada, que son estos valores que se van a estar implementando en la siguiente opción, que serían las opciones de transmisión. Como lo he estado comentando previamente, sería una tarjeta o bien sustancia o bien una terapia a distancia programada, una terapia como difusión inmediata también a distancia o bien por medio de los electrodos. Y bien, por último, como les comentaba, sería el apartado del multibroadcaster, que nosotros podemos verificar tanto nuestro paciente actual como lo que serían todos los pacientes que tenemos en terapia a distancia. Seguido a esto, bueno, la explicación de cada uno de esta selección de elementos, como se los he dicho en la parte superior, en el recuadro superior, tenemos el contenido de cada una de nuestras sesiones. Y ya sea que nosotros queramos seleccionar solamente un índice, en este caso de manera independiente, lo bajamos con una sola molécula. Si queremos todo el contenido de esto, lo bajamos con las 3 moléculas. Lo siguiente sería el apartado para poder manejar tanto el archivo superior como el archivo inferior, ya sea abrirlo, ya sea cerrarlo, cada uno de ellos, o bien una cuestión muy importante que es la transmisión de datos a HomeOverExpert. Voy a hacer un pequeño paréntesis. HomeOverExpert era una aplicación que se manejaba previamente a RemedyMaster, en el cual nosotros podíamos, todo este apartado de resultados para impregnación, nosotros podíamos realizar una exportación a nuestro a nuestro HomeOverExpert y realizar la importación directamente, impregnación directamente desde nuestro HomeOverExpert, que estoy viendo que también es en el apartado del RemedyMaster. Muy bien, seguido a esto también nosotros pasaríamos a lo que son todas las pestañas superiores en las cuales se encuentran plantillas, sesiones, análisis de potencia, terapia de colores, equilibraciones, proyecciones, entre otras, ¿de acuerdo? Y bueno, como el nombre lo dice, las plantillas nos permiten seleccionar los elementos como porcentajes de las plantillas de la sesión. En sesiones nosotros podemos descargar en el apartado inferior lo que son los resultados por medio de valores. Si estamos utilizando una hipofunción, hiperfunción, nosotros podemos utilizar los valores ya sea del 10 al 6 o bien del menos 6 al menos 10, ¿de acuerdo? En el análisis de potencia nosotros seleccionaríamos los resultados obtenidos de nuestro estudio de análisis de potencia, ¿de acuerdo? En el cual nos transformó previamente lo que son los valores que nosotros tuvimos en nuestra sesión, por decirlo en el Main Test Humans, nosotros tuvimos los valores del 10 al 6 y del menos 6 al menos 10 y los transformamos en potencia. La terapia de colores, nosotros al momento de utilizar el estudio de zonas del cuerpo y también de los chakras, nosotros ambos estudios los podemos guardar y poder realizar la impregnación, grabación o envío de terapia a distancia. Y las equilibraciones, que nos permite guardar todo este apartado que nosotros hemos realizado, pero directamente en el paciente, ¿de acuerdo? Seguido a esto también tenemos otros apartados como lo son las proyecciones, el apartado de clipboards que nos permite seleccionar elementos o bien porcentajes de un clipboard que nosotros hayamos creado previamente. Los programas de color tuning que también nos permiten seleccionar los programas que hemos visto, alguno de los 260 que nosotros hemos utilizado, pero importante es recordarles que estos programas no se pueden enviar en multibroadcaster, que sería la terapia a distancia. ¿De acuerdo? Primero, algo muy importante, primero se debe de seleccionar al paciente que nosotros vamos a trabajar, porque si no lo seleccionamos no tendríamos ninguno de estos aspectos. Muy bien.
Ahora, en este caso, tendríamos el apartado de la proyección o el envío de la terapia y por qué medio estaremos realizando. Como lo he comentado previamente, nosotros podemos grabar una tarjeta radiónica, que en este caso es por medio de la ranura frontal EECS, en el cual nosotros vamos a copiar todo lo que tengamos en el área de resultados. Bien, podemos nosotros borrar, copiar o imprimir en este apartado de la tarjeta que nos permite dejar la tarjeta en blanco, el apartado de borrar. Perdón, esto sería en el apartado de los remedios, ¿de acuerdo? Perdón. Y el apartado de remedios nosotros podemos borrar, podemos copiar y podemos imprimir. Con remedios me refiero a sustancias, ¿de acuerdo? Muy bien, tenemos el apartado de transmitir, donde se realiza la transmisión de la terapia a distancia por medio ya sea de difusión inmediata o bien programado, y la salida AUX, que en este caso, o bueno, el dispositivo auxiliar, que nos permitirá realizar la terapia por medio de los electrodos. ¿De acuerdo? Nosotros podemos guardar todos estos resultados como una proyección, ¿de acuerdo? Y podemos cerrar el módulo de proyecciones con el botón de cerrar. Perfecto. Ahora, la proyección de la tarjeta electrónica EESS, ¿qué sucede aquí? Yo como soporte técnico me he topado con muchas cuestiones de cómo lo debo de poner, desde hasta cuántos índices se soporta, o bien, ¿qué tengo que hacer? Primero borro la tarjeta y después la creo. Muy bien, se los voy a decir de manera sencilla. Primeramente, nosotros tenemos que ingresar la tarjeta radiónica con el logo de Bruce Copen volteando hacia nosotros, o sea, de frente a nosotros. La ingresamos en la ranura ESS, ¿de acuerdo? Posteriormente a esto, vamos a habilitar la opción de guardar prueba de paciente. ¿Qué quiere decir esto? Toda la información obtenida de la muestra de nuestro paciente también la vamos a grabar, ¿de acuerdo? Y posteriormente a esto, nosotros tenemos la opción de borrar la tarjeta antes de realizar la transferencia de todos los índices que nosotros podemos ingresar a nuestros medios. Me refiero ya sea tarjeta, ya sea terapia a distancia, ya sea grabación en alguna sustancia, hasta 400 índices los que podemos ingresar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, si nosotros tenemos seleccionada, la opción borrar la tarjeta antes de la transferencia, lo que va a hacer es que primero va a dejar esta tarjeta de manera, como llamémoslo así, como un disco grabable, ¿de acuerdo? Lo va a dejar primero virgen para posteriormente a esto pasar todo lo que vendría siendo el apartado de los resultados hacia la tarjeta. Y por último, ya cuando hayamos terminado esta grabación, podemos dar clic en el botón de cancelar que cierre el recuadro de diálogo que nos aparece en este momento. Posteriormente, nosotros podemos realizar la impresión de estos mismos resultados a una sustancia portadora, que podría ser agua con alcohol, bien puede ser alcohol homeopático, bien puede ser ropa, bien puede ser cuarzos, bien puede ser... tengo clientes que también realizan la impresión de estos resultados de sustancias directamente en joyería, en aretes. Y bien, nosotros simplemente hay que dejarlos en el apartado del vaso de salida. Tenemos unos clientes que impregnan, por ejemplo, lo que son nutrientes en sueros y así se lo aplican a los pacientes, o nutrientes, minerales, diferentes elementos que pueden ayudar a un mejor funcionamiento del cuerpo. Lo impregnan en el suero y se lo pasan así al paciente. Ok, perfecto. Entonces, ya que nosotros hacemos esto, ¿qué tenemos que realizar? Bueno, primeramente yo les recomiendo poner nuestra sustancia en el vaso de salida. Primeramente lo que vamos a hacer es borrar toda la información energética que tenga este medio. Vamos a dar clic en el botón de borrar y ya que se ha realizado este proceso de borrar, posteriormente vamos a dar clic en crear remedio, ¿de acuerdo?
empezará a realizar el copiado, bueno, la impregnación de todas las frecuencias que yo tengo en mi campo de resultados y bueno, quedará impregnada ya sea en la sustancia o bien ropa o en lo que ustedes vayan a realizarlo directamente en el apartado del vaso de salida, que sería, viendo de frente a la Mars, el vaso izquierdo. Muy bien. Posterior a esto, como les comentaba, nosotros podemos borrar el soporte, crear el remedio, pero una cuestión muy importante es el apartado de la copia, ¿de acuerdo? Una copia energética de algún producto o bien de un remedio que nosotros hayamos realizado. ¿Qué es lo que podemos realizar? Bueno, primeramente lo que vamos a hacer es seleccionar copiar y lo que vamos a hacer es implementar primero el apartado que nosotros vamos a copiar en el vaso de entrada y el apartado que nosotros vamos a impregnar en el vaso de salida, ¿de acuerdo? Yo les recomiendo de nueva cuenta, primeramente borrar el apartado del vaso de salida, que es el remedio que nosotros vamos a impregnar, y posteriormente a esto damos clic en copiar, seleccionamos la opción copia 1 a 1, que es una copia exacta, y posteriormente comenzará a realizar este proceso dando clic en el botón OK. Muy bien. Algo muy importante es que nosotros también podemos brindarle, además, bueno, adicional a la opción de realizar la copia 1 a 1, nosotros podemos realizar la potencialización de este remedio que estemos copiando. O sea, ¿qué me refiero? Que lo que nosotros estemos impregnando va a tener la potencia que nosotros le brindemos en ese momento, ¿de acuerdo? Muy bien, seguido a esto tenemos el apartado de la difusión inmediata por medio de broadcasting, que sería como lo realizamos en el intake, ya sea por medio de los electrodos o bien por medio del campo morfogenético. Aquí quisiera contestar una pregunta de una clienta en la cual nos habla de el tiempo. ¿Qué pasa si yo voy a manejar manualmente el tiempo ay, perdón. Uy. Quito esto, me voy a iniciar broadcasting. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a poner aquí, por ejemplo, si estoy trabajando en el color tuning, le voy a poner cantidad de pasos. Es cuántas veces se va a repetir. Vamos a decir que lo voy a poner 8. Después, quiero que dure cada paso 1 minuto y que haya una pausa de 20 segundos. Ok, cabe destacar que este apartado de del tiempo que nosotros estemos realizando es por cada color. Si nosotros en este caso ponemos 1 minuto, va a ser 1 minuto por cada color. Hay que tener en cuenta que si seleccionamos los 12 octavas, nos va a estar mandando 12 minutos en este apartado. Y esto se va a multiplicar 8 veces. Sí, de hecho, en este momento que César les está explicando esto, me doy cuenta que cometí un error. Puse cantidad de pasos 8, duración de cada paso 1 minuto y mi pausa yo quería que fuera de 20 segundos. Pero fíjense que puse la pausa en 20 minutos. Entonces, efectivamente, así me tardaría yo, pues, un buen tiempo en... aquí no lo voy a iniciar porque nos tardaríamos un buen rato. Nada más que si tengo 8 pasos de 1 minuto y una pausa de 20 segundos, pues estamos hablando que esta terapia este tratamiento nos va a durar más de 10 minutos por, aquí está, ¿sí? Duración de la equilibración 220. Ahora, si me voy a los programas de colores, voy a elegir cualquiera. Vamos a decir dolor abdominal, ¿sí? El tiempo total de este tratamiento sería de 1 minuto con 1 segundo. Pero si yo le doy aquí 8 fases,
entonces ya me va a durar 8 minutos con 8 segundos, ¿sí? También es importante en el caso de la proyección, tengo que seleccionar primero los resultados. Voy a ver si tengo algún ejemplo guardado aquí. Creo que no. Perdón. Bueno, me voy a regresar aquí y había yo medido análisis principal. Me voy al pretest. Lo mido. Lo filtro. Lo filtro y lo guardo. Entonces le voy a poner la fecha de hoy. Hoy es día 12. Y le voy a poner pretest. Esto es nada más para tener un ejemplo. Me voy a proyección. Y me voy, aquí tengo una sesión. Nosotros les recomendamos que le pongan fecha, porque después de que un paciente vino 10 veces, ustedes pueden seleccionar del pretest, ya sea toda la sesión, o pueden seleccionar 1 o 2. ¿Sí? Y ahora me voy, o de cualquier chequeo que haya hecho yo de síntomas o de órganos, perdón, de sistemas, me voy aquí a la antena. Recuerden, si nosotros ponemos valor estándar, este es de 2 minutos con 15 segundos. Y también podemos aumentar la cantidad de pasos, ¿sí? Esto lo pudiéramos poner en 8 pasos, por ejemplo, de 3 minutos y 15 segundos con una pausa de 9 segundos. Esto me lo dio automáticamente el sistema. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo elijo que sean 8 pasos y que cada paso dure 3 minutos, el sistema automáticamente me da el tiempo y aquí van a ser 27 minutos con 30 segundos. Y si aquí dejo 0 y le doy valor estándar, pues entonces nada más van a ser 2 minutos con 15 segundos. Excelente, muy bien. Muchas gracias por el dato. Muy bien, entonces continuamos con la cuestión de, perdón, ese apartado justamente, ¿ok? La duración de la equilibración. Bueno, en una difusión inmediata nosotros podemos hacerlo manual, pero bien nosotros también tenemos la fantástica opción de valor estándar, en el cual nos va a indicar que son 2 minutos 15, que sería la conjunción de una duración de la terapia de 15 segundos más segundos de pausa, y esto multiplicado por 6 veces, que nos daría un total de 2 minutos 15. Muy bien, esto como difusión inmediata nosotros lo podemos aplicar en el campo morfogenético o bien en lo que vendrían siendo los auxiliares, que son los electrodos, ¿de acuerdo? Algo muy importante, los 2 minutos 15 son lo que recomienda la Asociación de Radiónica, ¿de acuerdo? Y por medio del botón de cerrar al finalizar esta sesión o bien al finalizar esta terapia, nosotros vamos a dar clic o podemos dar clic en cerrar y va a cerrar el recuadro sin iniciar el proceso de transmisión. Muy bien. Lo siguiente que sería el broadcasting de equilibración planificada, en el cual sería la terapia a distancia. Nosotros, bueno, nos les recomendamos introducir los programas de transmisión que serían todos nuestros resultados. Posteriormente a esto, nosotros aquí podemos editar los programas que ya tengamos en programación y bien el mostrar el estado de las equilibraciones planificadas, ¿de acuerdo? Lo que nosotros debemos de realizar. Perdón, aquí, discúlpame la interrupción.
Aquí es un tema radiónico. Nosotros sugerimos que en el nombre del trabajo le pongan una frase o una afirmación que haya salido en el resultado del paciente con el cual haya tenido resonancia, porque esto va a ir también al campo morfogenético, como en este caso del ejemplo, libero lo viejo y acojo lo nuevo. Gracias, César. Ok, de acuerdo. Entonces nosotros podemos continuar con la programación, como bueno, en este caso ya lo vimos, sería el nombre del trabajo, bien podemos poner la afirmación que nos acaba de comentar, o bien una afirmación que nosotros queramos ingresar, o bien a las personas que yo he capacitado anteriormente o que se encuentren aquí de manera reciente, en la capacitación que yo les brindo, pues bueno, yo les comento que también pueden ingresar el tema de tratamiento, o bien alguna referencia que nos haga cuestión sobre este tratamiento, ¿de acuerdo? Muy bien. Nosotros en este caso tenemos la opción de 3 fechas. La primera es el creado, la siguiente es la de inicio y la última sería la de finalización. En inicio nosotros introduciremos, el creado nos los den automáticamente del día en el cual estamos nosotros programando esta terapia. En inicio tendríamos, o start, tendríamos la fecha en la cual va a iniciar. Nosotros podemos hacerle ese mismo día o bien posteriormente, quizá la siguiente semana, el primer día. La finalización, nosotros introduciríamos en qué fecha va a terminar esta transmisión, el intervalo de pausas, cuánto tiempo no va a recibir la terapia el paciente y la duración, que sería la duración de la terapia que nosotros vayamos a implementar. Posterior a esto, también tenemos el periodo de proyección, que sería en qué horario se va a estar emitiendo la terapia. Si en este caso la queremos hacer 24 horas o bien en las capacitaciones yo les he comentado, que también nosotros podemos utilizarla en el tiempo en el cual estemos con el equipo encendido. Algo muy importante, para que estas terapias se realicen, debe estar encendido el equipo, la MARS 3, y el programa abierto, ¿de acuerdo? Permítanme. Perfecto. Posterior a esto, nosotros podemos elegir los días de la semana que se va a estar implementando, ya sea de lunes a domingo, de lunes a viernes, dependiendo lo que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Y también tenemos la opción para poder realizar el apartado de campo morfogenético, en el cual se puede enviar en terapia a distancia, ¿de acuerdo? Suena un poquito de sentido común, pero les voy a pedir que siempre en las terapias a distancia programadas seleccionen el campo morfogenético, ¿de acuerdo? La cantidad de pasos en este caso sería meramente de interpretación, esto tomando en cuenta tanto las horas como en este caso la duración de la terapia y el descanso de esta misma. Nos va a brindar el número de cuántas terapias va a estar recibiendo y cuánto tiempo total de toda la terapia va a ser. Después de esto, bueno, tendríamos el apartado de, como les comenté, la cantidad de pasos, el tiempo total y, bueno, los botones que ya conocemos de cerrar, de nuevo, que en este caso nos permite agregar una nueva tarea y, por último, grabarlo para que nos aparezca en el tema de Copen actual en la parte inferior. Después tenemos la proyección multibroadcasting, que nos va a estar mostrando tanto los apartados de todos los pacientes o bien el paciente actual. Seguido a esto tendríamos, si nosotros damos doble clic sobre cada uno de estos recuadros que nos aparecen, pudiéramos verificar cuántas personas se encuentran en terapia en ese momento o en ese lapso de tiempo. Muy bien, algo muy importante es que durante los 10 días, en este caso posteriores a que finaliza la terapia, esta terapia se borra, ¿de acuerdo? Muy bien, y esto, bueno, por último tendríamos el apartado de lo que son las copias de seguridad de la base de datos, o bien lo que son los respaldos, ¿de acuerdo? Muy bien. Utilizando la función de copia de seguridad, lo que nosotros vamos a realizar
es que se va a utilizar una llave USB, o bien yo les recomiendo, más bien ese es el punto, yo les recomiendo tener una llave USB o bien un medio externo en el cual nosotros vayamos a realizar esta copia de seguridad. Bien, nosotros podemos realizarlo en el menú superior llamado Extras y posteriormente a esto damos clic sobre la función copia de seguridad de la base de datos. Se pueden crear copias del archivo o bien, como ya les he comentado en la capacitación, pueden realizar carpetas de cada uno de los días en los cuales vayan realizando su copia de seguridad. Posterior a realizar clic sobre copia de seguridad base de datos, aparece este pequeño recuadro en el cual nos indicará en qué ruta vamos a guardar. Por default nos brinda la ruta de instalación del programa y posteriormente la carpeta backup. Nosotros elegiríamos otro y tomando en cuenta esto, bien, podríamos nombrar la sesión que estamos guardando o bien el respaldo que estamos guardando con la fecha del día corriente y posteriormente a esto damos clic en guardar. Si existiera alguna copia de seguridad con el mismo nombre o bien se guarda en la misma carpeta donde se encuentra la carpeta de Color Tuning, lo que va a realizar es que nos va a brindar en los 565 ítems que se tienen, nos va a pedir si deseamos copiar y reemplazar o bien no copiar o bien conservar ambos. ¿De acuerdo? Ustedes ya en su criterio pueden realizarlo y de esa manera nosotros tendríamos cada uno de nuestros respaldos. Posterior a esto, bueno, la recuperación es muy sencilla, es el mismo proceso, pero en vez de seleccionar copia de seguridad de base de datos, pues por sentido común vamos a seleccionar recuperar base de datos. Esto se utiliza quizá cuando volvamos a instalar un programa y que queramos traer nuestra base de datos que tenemos en ese apartado. Igual damos clic sobre el menú superior extras y posteriormente recuperar bases de datos. Muy bien, nos indica que estamos a punto de sustituir la base de datos que se encuentra en este momento. Damos clic donde dice sí es que lo queremos hacer y posteriormente lo que vamos a realizar es seleccionar en este caso el respaldo que vamos a traer de vuelta. Seleccionamos en sí para poder sustituir la base de datos actual y posteriormente a esto va a comenzar a realizar el proceso. Tengamos en cuenta que si realizamos este proceso, no se pueden revertir los cambios, ¿de acuerdo? Muy bien. Seleccionamos nuestro apartado, nos volverá a preguntar si deseamos continuar con este proceso, damos clic que sí y bueno, al finalizar simplemente nos va a estar indicando que la base de datos ha sido reemplazada y que se necesita realizar el apartado del scope, volver a reiniciarlo, ¿de acuerdo? Ok. Bueno, pues en esta sesión hemos dado un repaso a todos los botones, a todas las funciones, el por qué y el para qué. Están ahí las herramientas. El próximo día 26 de noviembre vamos a trabajar en algo muy divertido, muy interesante, que es ordenar y crear nuestra propia manera de trabajo. Esto es, ¿a qué me dedico? ¿Cuáles son los indicadores que yo necesito tener de mi paciente? ¿Cómo le voy a hacer para crearlos? ¿Cómo le voy a hacer para ordenarlos? ¿Sí? Muchas gracias a todos. Los dejo con César y con Lorena. Hola, buenas noches de nuevo. Quiero agradecer muchísimo la participación de César en esta capacitación, de Alexis Barceló. Agradezco muchísimo de verdad nuevamente el placer de haber compartido con ustedes esta noche Guadalajara, Jalisco, Zapopan, Jalisco, con México y América Latina. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Más que nada, agradecerles sobre todo por sus aportaciones en el medio del chat, por ayudarnos. Y de igual manera, cualquier cosa que llegaran a necesitar, yo me encuentro aquí a sus órdenes. Sin más que decir, me despido. Lorena Salcedo, Alexis Barceló,
Esperamos vernos pronto. Mi nombre es César Ibarra. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.